Estudios Históricos y Culturales Florida presenta Nelson Ariel Brienza Fernández nació el 16 de mayo de 1956. Comenzó estudiando guitarra por su cuenta a los 17 años, lo que se llama un autodidacta. También estudió armonía con Ulises Ferretti. En 1976 creó el grupo de rock Evolución, con el cual se presentó en Estudiantina, que se emitía por Canal 12 de Montevideo. En el año 1977 tuvo un corto pasaje por el grupo del rock floridense El Templo, donde solo llegó a ensayar y no a hacer presentaciones públicas. En el año 1978 formó el reconocido grupo Crisol en Montevideo, nombre inspirado en el famoso libro del alquimista Fulcanelli, El misterio de las catedrales. Este grupo fusionaba el rock, el jazz y el rock sinfónico. Actuaron en el Teatro Estela, donde realizaron 3 recitales. Se presentaron también en el Odeón, en el Cine Miami, Alianza Francesa y en varios salones de baile dedicados al rock. Y tuvieron pasajes en la revista estelar de Canal 10 y también en Canal 4. En nuestra ciudad de Florida, Crisol hizo un toque en el Centro Democrático. También acompañaron al cantante de rock Marrone. Llegó el año 1983 y con él la grabación de un disco simple de la mano del sello Orfeo. El tema principal se llamaba La Chusma. Después de esta grabación surgieron diferencias sobre la línea musical del grupo y decidió abandonar el mismo, luego de 5 prolíferos años de actividad. En 1986 regresó a su tierra natal y se integró al conjunto Batuque, dedicado al candombe rock. Más adelante graba 2 trabajos musicales para el sello capitalino Canto Libre con el grupo que fusionaba el rock y el candombe. El grupo era Contramano. En 1992 saca un trabajo solista llamado Delirios Urbanos, que es editado por el sello Perro Andaluz de Montevideo. Si acaso vuelves, no me encontrarás. También ha compuesto música para teatro. Se destaca la ópera rock María. En el 2006 retorna con el Beatle Brienza Trío, junto a Martín Maillot y Diego Aramburu, haciendo varias presentaciones en boliches de nuestra ciudad. Conjunto que estuvo más o menos hasta el 2010. Hoy día, Ariel, alejado un poco de la música, se dedica íntegramente a las artes exotéricas, participando activamente en varios medios de comunicación, así como en redes sociales. Bueno, y Ariel Brienza, conocido como el Beatle, gran músico, tremendo músico, a quien aprendimos a conocerlo con nuestras visitas a la casa de José Pedro Galain, donde él tenía su estudio abajo, al fondo, que le llamaba el búnker, o nosotros le llamábamos el búnker. Ahí está, es por la inclinación que tiene el terreno, que siempre me hablaba bien de las tertulias que allí tenía, muy seguido, musicales, sí, por supuesto. Y de conversaciones también. Y de conversaciones, cambio de ideas. Y acá tenemos lo que encontramos de Ariel Brienza, que parapsicólogo en Instituto de Ciencias Sagradas Avanzadas desde 1992 a la fecha. Astrólogo, parapsicología y psicología junguiana. Juliana, bueno, sí. Está bien, vos corregime porque yo de esto soy neófito. Angelología, terapeuta energético, maestro de Reiki, psicoterapia
Plánica, descodificador claves, músico guitarrista de 1976 hasta la fecha, formación académica, estudio de asociación Junguiana Argentina, ¿lo dije bien? Sí, Junguiana Ahora Argentina, sí. Estudió en el Instituto Manuel Oribe y bueno, y acá tenemos el placer, el gusto de tener estos dos invitados que realmente para nosotros es un honor como persona y también por la calidad de profesionales que son. Claro. Bueno, yo empecé en el 76 cuando Alberto era, pienso que chico, todavía iría a la escuela, más o menos, en el 76. Sí. Claro, 76 formo la primera banda tengo, que se llama Evolución, donde estaba Aníbal Piedrabuena ¿Por aquí hay algo o no? en batería. No, de eso no hay nada acá. En batería, Aníbal Piedrabuena, como te decía, Pablo Escobar, hijo del profesor Escobar, no sé si lo conociste. Sí. El nombre. Armendano, creo que era vecino tuyo. Alejandro. Sí, el bajo lo tocaba. Sí, fuimos compañeros en el BPS. En el BPS, exactamente. Claro, vecino, por supuesto. Y bueno, y yo, el grupo se llamaba Evolución, transitábamos un rock ahí fuerte, ¿viste? Una onda Deep Purple, que sonaba en esa época, ¿viste? Duró poco. Hicimos algunas actuaciones en baile, en el Club Florida, Democrático. Fuimos a un festival que llegamos a ser finalista, Estudiantina se llamaba. Y bueno, después se diluyó eso. O sea, además Pablo Escobar se fue para Montevideo. Y bueno, yo me puse la meta de irme para allá, para Montevideo. Pero la primera vez que voy, que fue a la casa de Pablo Escobar, no logré armar una banda como yo quería, y vuelvo otra vez. En el 77 tengo un pasaje por el grupo de rock El Templo, que es... ¿te acordás de Gaviani? El hijo de Gaviani, los dos hijos de Gaviani. Gran pintor. Claro, Fernández los dos Gaviani. hijos de Gaviani eran los músicos y el Chino García. Me parece verlo con el lente. Exacto, sí. Eso ensayamos, pero tampoco salió. Y ese año, 77, logro formar una banda en Montevideo. Esa banda se llamó Crisol, sí. Era una banda, bueno, que lo que andaba en ese momento era el rock progresivo, el jazz rock, era música muy elaborada, donde duró 6-7 años, más o menos. Hay un concierto que está en YouTube. En esa época era difícil grabar, ¿viste? Era plena dictadura. Bueno, los que me acompañaron eran Cabral en batería, estaba ¿cómo es? Gente de Montevideo. Sí, toda gente de Montevideo. Estaba también bueno, no recuerdo ahora bien los nombres, pero sonamos, ¿viste? Por más o menos 7 años. Dimos conciertos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Stella d'Italia, que era, en un momento le llamaron la Catedral del Rock porque venían todo el mundo a tocar ahí, argentinos también, Spinetta, Bob Day, grupos que estaban en onda en esa época. Vamos a hacer ahora un tema también de los viejos, lejos de la ciudad. Thank you.
¿Vos viviste en Montevideo o viajabas? Y mira, fueron algunos momentos. Primero viví, después empecé a viajar y después otra vez me fui a vivir. Es decir, fueron. Me acuerdo ahora, Jorge Aquino era el bajista. Y Schellenberg el tecladista. En el concierto, bueno, está esa gente que nombré ahora. Hubo un cambio de tecladista que fue el hermano de Pablo Escobar, Fidel Escobar. Bueno, ese grupo, ahora por ejemplo en los últimos años me han hecho reportajes sobre ese grupo, porque como que quedó un vacío en esa época, y ahora se está poniendo todo en internet de qué sucedió en esa época, ¿viste? Se han hecho enciclopedias del rock también, la cual hay una que salió hace poco y bueno, estamos ahí. Y después vuelvo a Florida, ¿viste? Al poco tiempo en Florida, vengo decidido a no tocar más, pero, ¿viste? Se empiezan a dar, sí, seguro. Se empiezan a dar las cosas. Un día me llaman para un baile que toqué solo. Me acuerdo del Indio Spinelli y Cetrullo, que tenían una discoteca. Y bueno, fui y toqué solo. Y ahí se empezaron a armar cosas. Donde, bueno, aparece, me acuerdo, Rodolfo de Luca, La Pasta, Andrés La Pasta, y hacemos un trío de rock, ¿viste? De rock de aquello, rock fácil, rock uruguayo. ¿Qué música predominaba en esa época? Y vos sabés que el rock uruguayo, cuando vino la democracia, hubo un levante del rock uruguayo. Como que, ¿viste? Se incrementó todo eso. Y a la misma vez nos encontramos un día con Alberto y Mauricio Riva, donde tenemos una reunión que van a casa, los dos, me acuerdo clarito. Y ahí empezamos a transitar por otro camino, de otro estilo musical, ¿viste? Que era más uruguayo. Donde empezamos ¿te acordás, Alberto? En el Club Florida. A ensayar en el Club Florida, en el segundo piso. En el segundo piso. Donde antiguamente Hipopótamo hacía los bailes. En el segundo piso del Club Florida. Y fue muy interesante porque se mezclaba toda la formación musical o gustos musicales de cada uno. Mauricio, bueno, el Beatle que viene bien del palo del rock, y en mi caso de una música más tradicional, el folclore. Yo ya había empezado a cantar en la escuela. Yo un poco cuando el Beatle ahora hablaba, la primera vez que participo en un certamen es en el Centro Democrático de Florida. El doctor Nelson Sica era presidente. Yo tenía 14 años. Y mirá lo que son yo no sé si son casualidades, son causalidades. El tema que interpreto es un tema de José Pedro Galán. Y con ese tema gano ese certamen. Dio suerte. En la final. Que estudiaba con Roberto Diringer, guitarra. Roberto hizo todo el esfuerzo del mundo y yo nunca aprendí. Pero hasta ahora Roberto ha hecho. Y de esas reuniones y de ver qué teníamos, y el Beatle aportando todo el bagaje de conocimiento que tenía, fueron surgiendo. Claro, fuimos armando temas. Y ver qué era, hacia dónde íbamos. Y surgió una música de fusión. Si se quiere, Mauricio venía con una formación clásica, piano clásica, pero él escuchaba rock, lo que se llamaba el rock sinfónico, el rock progresivo. Tenía toda esa influencia. Entonces, viste, como que fue saliendo algo muy propio, muy creativo, surgían las cosas. Después Chávez, ¿te acordás que se sumó? Cono Chávez. En percusión. Sí. Y ahí estuvimos. Y te acordás que debutamos un 25 de agosto en un café concert del Club Florida. Del Club Florida. Esa fue la primera. Exactamente. Nos llamábamos Batuque. Todavía no la Contramano. primera formación fue Batuque. Muy bien. Después vino Contramano. Claro. Ya después, eso siempre ahí. Claro, después ahí ya es la época con José Pedro Galán. Ahí está. Ahí 100% José Pedro Galán. Que José Pedro Galán
ensayamos en la casa de Mauricio y nos fue a ver Una vez. Sí, Se sentó a escuchar, a ver qué era lo que hacían. Pero a evaluar un poco. Y quedó sorprendido. ¿Y les dio algunas indicaciones, alguna sugerencia? Yo lo resumiría que José Pedro nos permitió que, en ese momento, una visión personal, que Contramano tuviera su propia identidad, su propio sello, cuando él nos ofrece una obra que tenía, que es Siglo XXI por América Pobre, porque se cumplían los 500 años del descubrimiento, de la invasión, de lo... El casé negro, ¿no? Exacto, Claro. el fondo negro con manchas rojas de sangre, donde es toda una obra musical que sinceramente cuando uno se pone a pensar la forma en la que están escritas las letras, el lenguaje que utiliza, y si alguien dice yo a este tema lo voy a hacer como que si fuera un rock medio pesado o sinfónico, dice no, es imposible. Y sin embargo se logró ensamblar de tal manera que tuvimos un impacto muy grande con la obra, con la música, con el cassette. Hay 1000 historias para contar de cómo se grabó, los viajes que hacíamos en la camioneta de José Pedro, la Fiat 125, aquella camioneta, de noche, en pleno invierno, todos apretados adentro, a grabar en La Batuta, en el estudio de La Batuta en Montevideo. Para mí aquello era como ir a Hollywood. Claro. Era Hollywood. ¿Y en qué grababan? ¿En qué soporte era? Y el soporte era el soporte digital, pero en cinta. ¿En cinta? En cinta, Sí, enorme. No, discos no. No hicimos, recién estaba el tema de los cassettes, ¿no? Sí, Hacía poquito. justo agarramos toda esa época que es del disco de pasta, el pasaje hacia el CD, hubo el puente del cassette. Claro. Claro, ahora grababan en cinta y después para venderlo o para O sea, Claro. era en cassette. Hacer el disco era como hacer algo que ya estaba perimido, ¿no? Porque era así, era Sí, como... sí. Ya tener el cassette era como hoy tener el MP3. Sí, está en Spotify. Exacto, estar en Spotify. Ese es el mejor ejemplo. Pero fue una obra que nos permitió, a mí me permitió conocer y crecer. ¿Y en qué muchísimo. año es precisamente? Y estamos hablando de la década del 80, entre el 85 y el 90, que con Contramano tuvimos un impacto muy importante, que tuvimos la suerte de ir, por ejemplo, a Salto cuando vino el Premio Nobel de la Paz, el argentino Pérez Esquivel, Sí. que lo organizaba el organismo de derechos humanos, Amnistía Internacional, que estaba, y no recuerdo cuál era el otro ahora. Sí, no recuerdo. Pero Bueno, venía Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz, hacía poquito sí, que lo habían... tomamos un ómnibus, ¿te acordás? En la Exacto, confitería, en la allí, confitería. de noche, viajamos. ¿Alguna onda? Para ir a No, Salto. no. Directo. Era algo que ya venía, tipo excursión, que ya venía estaba todo preparado. preparado. Sí. Y Nos el quedamos número... en las termas. En las termas. Y el número central de lo que era la presentación de Adolfo Pérez Esquivel era Contramano. Por las letras de José Pedro. Por las y letras de José Pedro. Obviamente por la música ustedes, ¿no? Sí, Pero- sí. Eso no se conoce mucho acá. Y es más, hay una entrevista a Pérez Esquivel, que yo no trabajaba en el Heraldo, pero ya tenía la vocación del periodismo, me gustaba, estaba en radio, que salió publicada en el diario El Heraldo. Así que si uno busca la entrevista de Pérez Esquivel, fue esa la que... Qué notable eso, ¿no? La verdad que sí, a ese nivel. Era, claro, cualquier premio Nobel que aparezca hoy en Florida. Claro. Todos lo queremos tener. Tremendo. Todos los queremos tener. Y además era argentino, estaba al lado, es decir, una connotación. Era una época muy especial, veníamos de salir de la dictadura, de la primera elección. En mi caso era la primera experiencia de democracia, todos esos años, muy efervescente. Fue una época muy prolífica, pero además de experiencias de vida muy intensas. Muy joven, claro, era joven.
Y hubo un segundo trabajo después. Después vino un segundo trabajo. Donde hay alguna letra también. Libre, que son Sí. letras. Ese fue muy famoso, el Canario Luna. El Canario Luna. El segundo cassette que logramos hacer, ya todos con composiciones nuestras, letras de Mauricio, de Carlos María Carvajal, bueno, mías, y donde se introduce en ese trabajo la idea de por qué no tener una versión actualizada de la Marcha Florida, la Marcha de los Barrios de Florida. Y bueno, y allí surge la idea de ver si se conseguía alguien, y el Canario Luna, ¿por qué no? Y bueno, y ahí viene toda la historia. De la avenida hasta el Prado, del Prado al Prado español. Del español hasta el centro y del centro a la estación. De la estación a San Cono, de San Cono a Ituzaingó. ¿Quién no ha sentido una vez en Florida una emoción? ¿Quién no ha perdido un amor con pena en el corazón? ¿Les cobró el Canario Luna así o no? Nada. No les cobró No, nada. Nada. Ahí yo, hace un tiempo, Emilio Martínez me preguntaba por cómo se había grabado esa Marcha Florida. Bueno, surge en el grupo el interés por hacer la versión. El trabajo musical entre el Beatle, Mauricio y Carlos María era imponente, porque empezaban a tocar y enseguida se ponían de acuerdo. Yo no sé, era mágico aquello. Era mágico. Y surge con el doctor Salomón, el Bicho Salomón. Yo siempre digo, agradecido con el Bicho, que fue el contacto para enganchar El Canario Luna. al Canario Luna, que hubo que ir a buscarlo. Ese día grabamos un sábado, a ver si me verdad, de mañana. Y el Canario Luna estaba en un bar, en la pescadería, en el portito del buceo. Muy bohemio. Una cosa así. Y en aquella época no existía esto. No estaba el teléfono, el celular. Entonces era teléfono, y llamar a Germán Álvarez, a Milvana, a Salomón, y la hija del Bicho, al Bicho mismo, che, Bicho no viene, no sé qué historia. Bueno, puede estar en tal lado. Sé que averiguaron por allá, vieron dónde estaba el Canario Luna y lo fueron a buscar. En el auto que íbamos a ir con Mauricio en esa oportunidad. Mauricio arriba. Y va Mauricio, cae el Canario al estudio de grabación. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien, como era. Como uno lo veía. Bien, bueno, que me dijeron que tenían acá un tema. Bueno, sí. no habían coordinado nada antes, previamente. Él sabía que él iba a ir a cantar. Pero nunca leyó la letra. Nunca había escuchado la Marcha Florida, nunca había leído la letra, nada. Dice, haga una pasada, la típica, ¿no? Sí. Se le pasa una vez, la escucha, lee la letra. Dice, ¿dónde tengo que entrar yo? Nosotros, donde quiera. No, para nada. Sí. Lo ideal es en el solo, pero que todos lo reconocemos en Florida con la versión inicial a Valentín Arismendi. Seguro. Y lo pasó 2 veces, a la tercera vez ya cantó, y a la cuarta vez dijo, bueno, vamos arriba, muchachos. Lo pasaron, lo grabó, creo que después lo escuchó y no le gustó una cosa, retocamos acá. Bueno, está pronto, muchas gracias, muchachos. ¿Quién me lleva? Ya está. ¿Y cuánto es? Nada. Se fueron. Y ahí quedó el registro de la segunda versión que hay, más actualizada, de la marcha. Hay uno musical, a Florida. Una marcha musical en el cassette, ¿no? Y también cierra ese cassette con la marcha musical. Buenísima historia. Son anécdotas de temas y después los temas, ¿no? Las letras de José Pedro, no he conocido al día de hoy a alguien que pueda llegar a escribir como José Pedro. Y no he encontrado al día de hoy, y creo que sería difícil, porque todos éramos difíciles, somos difíciles. Todos teníamos nuestros egos, nuestros caras. No, ¿quién no? Pero nos encerrábamos en la pieza de abajo a ensayar. Y ahí está el Bicho Cortés. El Bicho que Cortés. Nos acompañó. Que falleció. Sí. Era el Naciente. baterista. Era el baterista. Era el baterista. Sí. Baterista histórico de Sol Naciente, ¿no? Sí. Fuimos al Festival de La Paz. Sí. En aquella oportunidad. Sí.
Tuvimos varias incursiones. Buenísimo. Y después, como todo, la vida, porque nos separó la vida y la actividad de cada uno, no fue otra cosa. Porque cada uno fue haciendo lo suyo, Claro. y claro, como en todo, ¿no? Y precisás tu Y espacio. lamentablemente, Nuevo. como siempre decimos, el arte no paga. Y más en el interior acá. Menos. Claro. Es Claro, todo. te vas a Montevideo. Yo me fui a Montevideo a trabajar, a Radio Monte Carlo. Y se aprende mucho, pero se cobra poco. Es como en todos lados. Se aprende, Se aprende mucho. muchísimo. Yo Claro, en comunicación no me puedo quejar porque yo por supuesto. ligué en la vida en todo. En la música, en encontrarme, no es porque esté el Beatle, pero con el Beatle, con Mauricio, Con con los Carlos que María, saben, claro. con Cono Chávez, con el Bicho. El Bicho, seguir el ritmo que te marcaba el Bicho en la batería, cómo él se daba cuenta de cómo tenía que ser. Yo tengo la anécdota que un día empecé a cantar un tono más alto en Club Florida. La marcha Florida era precisamente en el Club Florida, y todos me miraron. Yo veía que el Beatle me miraba como diciéndome así, me hace más abajo. Entonces, no sé cómo, hacen un acorde, yo entro en el tono y paso a cantar en el tono que digo. Pero hasta en eso llegamos a tener esa conexión tan particular. Tu casa el pueblo entero, como techo todo el cielo. Es tu madre la pobreza, tu escuela la libertad. Marquito, vas caminando por las calles. Bueno, cuando Alberto se va a Montevideo, en el 91, es decir, yo siempre seguía con algo, viste, con la beta del rock aparte. O sea, nunca te saliste del rock. Nunca me salí, siempre tuve algo. No tocaste por necesidad cumbia ni nada, no. No, toqué rock siempre, sí. Empezamos a trabajar en lo que después se llamó Delirios Urbanos, que fue editado por el sello Perro Andaluz. Bueno, trabajamos en ese, ya sea en ese trabajo, Mauricio Riva, Pablo de los Campos y De Luca, no De Luca el baterista, el otro, que es el bajista. Nos pusimos a trabajar prácticamente todo el 91. Entramos a estudio en noviembre. Y bueno, pasamos 3 meses más o menos yendo a Montevideo, quedándonos a veces días allá en verano. Y lo terminamos, hicimos algunas mezclas en Buenos Aires de ese trabajo. Y bueno, después lo presentamos en junio del 92. Paralelamente se dio, y como decía Alberto, hay causalidades a veces, se dio que ese año se hacía un festival en Montevideo, un tipo concurso, que eran todas bandas que habían grabado, eran profesionales ya, inclusive el primer concurso, el Band Explosion, que era Yamaha, lo organiza. El primero lo ganaron los Fatoruso. Y era todo. Nosotros entramos fuimos al segundo. Y bueno, llegamos a la final, pero de todas esas, más de 100 bandas se habían anotado, quedamos entre las 18. Y después quedamos entre las 6, ¿viste? Sí, no es poca cosa igual. A nivel nacional, sí. Que bueno, vos vas a ver después que hay en las revistas, ahí hay cosas de que tienen que ver con. Y bueno, fuimos a tocar alguna vez a Montevideo, acá, a Sarandí, y hasta que después, bueno, como decía Alberto, no solo para vivir tenemos que hacer alguna otra cosa. Claro. El arte, inclusive yo empiezo a dar clases en esa época también de guitarra, que eso también me permitía seguir dedicándome a la música. Después de eso, bueno, algunos
hicimos con Mauricio también algunas músicas para el teatro, para Ferrari. Y una otra, dentro de lo último, fue la ópera rock. Ópera rock María, que es escrita por Ferrari. Eso fue una de las últimas cosas que hice. Después, de repente, algún toque en algún boliche, viste, acá en Florida, algún pub, con Martín Magliot y Aramburu, en batería. Fue lo último, viste, que más o menos. Seguro. Y ahora no. Y ahora ha habido como un impasse. Bueno, un poquito. Perdona, y hay un detalle que no es menor porque son nombres que se cruzan. Carlos Irundain en el bajo y Pablo de los Campos. También llegamos a tocar con Contramano en una instancia que se hizo por única vez un 28 de diciembre en la Sociedad Italiana. Sí. En el 2000. Fue en el 2000 y pico, ya se me perdió. Pero sí, creo que lo tengo. Lo tengo ahí. Que fue como una. Como encontrarnos de nuevo. Nos encontramos de nuevo. Es la única fecha libre que había el 28 de diciembre. Calor insoportable, pero el público tenía memoria, eran muy buenos, no se acordaban de nosotros. Y se llenó. Y nos acompañaron, sí. Y ahí estuvo casualmente, porque Juan Carlos Irundain y Pablo de los Campos forman parte, entre medio, como bien contaba recién Ariel, cuando estaba todo lo de Delirios Urbanos, el trío. Irundain también me acompaña a Delirios Urbanos. Está porque seguro De Luca abandona el grupo y es Irundain con el que tocamos en vivo después, que seguimos tocando en vivo. Sí. Que además se entendían muy bien con Pablo de los Campos, porque siempre tocaron años juntos. Así que hay nombres que de repente hoy Irundain sigue en la música. Sí. Excelente bajista. Excelente bajista. Pablo de los Campos Pablo de los Campos batería. Contanos un poquito de lo de por qué te dicen Beatle de Brienza. Bueno. ¿Y de la herrería? ¿Y de la herrería no? De todo hablamos. ¿Se puede contar? Beatle. A los 9 años era fanático de los Beatles. Había unas figuritas, los Trico y los Peña, que traían además del fútbol, traía también sobre el espectáculo y sobre todo de los Beatles, que en ese momento fue te puedo decir que fue, 67 por ahí, sí. Creo que 68 para decir exactamente, sí. Y fanático de los Beatles, quiere decir que ya había algo ahí que estaba, me estaba diciendo, bueno, estás apto para dedicarte a esto o dedicarte a esto de hacer música. Y ahí me pusieron Beatles. Ahí salió lo cual sigo siendo fanático de los Beatles y de otros grupos. Y ahí es como me pusieron. Claro. Exactamente. Interesante, a mí me parece interesante lo de. Es interesante el pasaje que tuvo en mi vida o en nuestra vida y hasta en la cultura de Florida José Pedro Galán. Yo creo que hay que, como siempre pasa, es difícil que se reconozca mientras la gente esté viva. ¿Y cómo se adaptaba a nosotros? Porque ahí a eso quería llegar. Sí. Había una diferencia generacional notoria. Yo recuerdo que cuando José Pedro me ayudó a entender cómo escribir, porque a mí me gustaba escribir. Yo tenía cantidad de canciones escritas, versos, pero José Pedro me ayudaba muchísimo. Él estaba esperando, me acuerdo, un año jubilarse para dedicarse a leer y a escribir. Él siempre decía, esto es lo que yo quiero hacer, yo me siento bien con esto. ¿Qué hacía José Pedro? ¿Qué trabajo? Bancario. Y se jubiló y fue para él la liberación total. Pero José Pedro tuvo
Yo no digo la paciencia porque la perdíamos todos, la paciencia 2x3, ¿no? Teníamos, como todo grupo humano. Además se generaban tensiones, pero eran tensiones positivas, era para crear. Claro. Se estaba creando permanentemente. A mejorar algo, por entender que se podía hacer mejor. Exacto. Cada uno, claro. Ese nivel de tensión y de discusión de un grupo humano que era para superar lo que se estaba haciendo, que una vez hoy ve que está faltando. Se da la discusión más para ver de qué lado está cada uno que del punto de encuentro que podemos tener. El codazo está de moda. Entonces en aquella época José Pedro con una paciencia terrible, porque a veces nos dimos peleas, ¿no? Se ponía a tocar el beat de la guitarra, lo acompañaba Mauricio a zapar, como se dice. Sí. Improvisar. Se colgaban, se ponían a improvisar ellos, empezaban a tocar, podían estar media hora y nosotros... Sí, no es que mirando, disfrutando lo que estaban haciendo. Pero por allá aparecía José Pedro y decía, bueno, vamos a ver si nos ponemos a ensayar. Vamos a poner la pila. Entonces un poco que la disciplina venía por ese lado. Éramos muy jóvenes. Yo siempre dije que era dueño de un carácter que no me servía para mucho, porque era muy explosivo. Pero ese trabajo con Contramano son de Contramano y de José Pedro Galán, y el reconocimiento a José Pedro, que no solamente lo tuvo con dedicación con nosotros, recordemos Cantares 4, Cacho la Bandera, otros tantos que él aportó, tanta y lo que hizo tanto de su creatividad, la dirección que tuvo en la dirección de cultura, cuando estuvo en la intendencia. Que como siempre yo digo, a veces no, lamentablemente somos muy jóvenes, ¿no? Como nación, como país, como departamento. Pero ya en el mundo que estamos viviendo tendríamos que aprender a mirar un poquito más lejos. Y a veces se califica o se evalúa a las personas más en cargos como el que tuvo José Pedro. A vos te tocó estar también en la dirección de cultura por el partido político. Y hay que mirar en la capacidad de la gente. ¿Es útil o no es útil lo que hace? ¿Es productivo o no es productivo? ¿Fue productivo o no fue productivo para el departamento? Yo creo que por ahí va. Y sin duda, no me cabe la menor duda, que el trabajo que hizo José Pedro cuando le tocó estar en la dirección de cultura fue productivo para el departamento de Florida. Hizo muchas cosas, descubrió mucho, escarbó, era lo de él eso. Y se dio una participación, claro, de grupos de teatro y musicales de Florida como pocas veces en la historia del departamento. Claro, él venía de ahí. Entre una de él venía de ahí. Entre una de las cosas que tenemos que valorar que él tanto hizo, hasta que consiguió que la corona de oro de 1879, que había sido donada por uruguayos que estaban exiliados en Buenos Aires, cuando se enteraron que Juan Ferrari hacía este monumento a la independencia acá en Florida, averiguaron la dimensión de la cabeza y entre ellos hicieron mandaron a hacer un orfebre famoso argentino, una corona de oro, que dice el escudo uruguayo, República Oriental del Uruguay, y la enviaron para acá para el día ese. Pero bueno, acá en Florida la devolvieron al Museo Nacional y allá estaba. Y bueno, José Pedro Galay hizo tanto, escarbó tanto, hasta que la corona volvió a Florida cuando él era director de cultura y hoy está en el Museo Departamental, que es una belleza. Exacto. Estaba en una belleza, pero fue obra de la constancia de él y del conocimiento que sabía que estaba, obviamente, y de machacar y machacar, porque no era fácil traerla para acá. Y salvando las distancias, uno de los documentos que faltan en Florida es referido a la Declaratoria de Independencia. Bueno, le agradecemos profundamente. Bueno, ha sido un placer y yo le agradezco a Alberto también, que me acompañó en esta... Sí, me ganaron el agradecimiento, porque me dicen, ¿me acompañaste? Pues sí, ¿cómo no te acompañaron? Claro. Hemos pasado un momento muy lindo y hemos aprendido mucho. Fantástico. Personalmente, y hemos revivido algunas épocas que realmente
entendemos que fueron muy lindas para nosotros y también para nuestra comunidad, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias y bueno, y en cualquier momento acá estamos de puertas abiertas. No, Marco, además el ambiente es amigable. Es amigable. Es amigable. Hay mucha paz. Es amigable, mucha paz, mucha tranquilidad. Se escucha el canto de los pájaros. Ah, está bueno. Que no es un detalle menor, Sí, y hay cardenales por todos lados. Yo a veces le digo, en Florida cuando uno está caminando no tiene nada más que levantar la vista para ver el cielo. Y le echan la Y hay lugares donde uno no ve el cielo. No ve el cielo. Fácilmente. Y ahora le están echando... Mágicas noches de ensueños y pasión, ritual prohibido que se repite hasta el final. Sacerdotisa, naces al amanecer, llenas mi vida con un éxtasis total. Haz el hechizo otra vez. Dame tu amor una vez más. Fue una presentación de Estudios Históricos y Culturales Florida.